Muy buenas noches. Hermoso himno. Buenas noches. Buenas noches. Muy bienvenidos todos mis hermanos, mis amigos. Son bienvenidos a esta serie fascinante como es el santuario, la sombra de la cruz, con unos significados gloriosos, espectaculares. Ya lo van a ver ustedes a través de nuestra serie. Antes de que comencemos, como es nuestra costumbre, vamos a implorar la presencia del Espíritu Santo. Padre Santo, 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 glorificamos tu nombre y agradecemos todas tus bondades y bendiciones recibidas en el transcurso de este día. Gracias por esta oportunidad de estudiar tu santa palabra. Pedimos, Espíritu de Dios, tu compañía con cada uno de nosotros los que nos hemos conectado para que este estudio sea claro, sea precioso y edificante a nuestras vidas espirituales. Gracias por oírnos. Lo hacemos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, tal como lo habíamos anunciado hace una semana, nuestro tema de hoy, el atrio del santuario. Vamos entonces a estudiar solamente lo que tiene que ver con el atrio del santuario y sus aplicaciones espirituales. Pongamos siempre la base textual, o sea, de la palabra de Dios, ya sea en el Espíritu de Profecía o en la Santa Biblia. Leamos primero lo que nos dice Cristo en su santuario, el libro de Espíritu de Profecía, en su página 31, el párrafo 1. Hablando del santuario, dice, el santo tabernáculo que estaba colocado en un espacio abierto, llamado atrio, rodeado por cortinas de lino fino que colgaban de columnas de metal. La entrada a este recinto se hallaba en el extremo oriental. Estaba cerrada con cortinas de riquísima tela, hermosamente trabajada, aunque eran interiores a las del santuario. Como estas cortinas del atrio alcanzaban solo a la mitad de la altura de las paredes del tabernáculo, pues el edificio, o sea, propiamente el tabernáculo, podía verse perfectamente desde afuera. Vamos a ver entonces lo que dice el texto bíblico que se encuentra justamente en Éxodo 27, 9 al 19. También lo encontramos en Éxodo 38. Dice el Señor a Moisés, asimismo harás el atrio del tabernáculo. Al lado meridional, al sur, tendrá el atrio cortinas de lino torcido de 100 codos de longitud para un lado. Sus 20 columnas y sus 20 bases o basas serán de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. De la misma manera, al lado del norte habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud y sus 20 columnas con sus 20 basas de bronce. Los capiteles de sus columnas y sus molduras de plata. El ancho del atrio del lado occidental, o sea, el lado contrario a la entrada, tendrá cortinas de 50 codos, sus columnas 10 con sus 10 basas. Y en el ancho del atrio por el lado del oriente al este habrá 50 codos, o sea, al lado de la entrada. Y sigue diciendo finalmente, las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos, sus columnas 3 con sus 3 basas. Y al otro lado, 15 codos de cortinas, sus columnas 3 con sus 3 basas. Y para la parte del atrio habrá una cortina de 20 codos de azul, púrpura y carmesí y lino torcido, de obra de recamador, de bordado. Sus columnas 4 con sus 4 basas.
Todas las columnas alrededor del atrio estarán ceñidas de plata, sus capiteles de plata y sus basas de bronce. La longitud del atrio será de 100 codos y la anchura 50 por un lado y 50 por el otro, y la altura de 5 codos. Sus cortinas de lino torcido y sus basas de bronce. Y termina diciendo lo siguiente: todos los utensilios del tabernáculo en todo su servicio y todas sus estacas y todas las estacas del atrio serán de bronce. Ahora complementemos los siguientes datos para poder entender, porque yo sé que leer esto en la palabra de Dios puede ser un poquito no comprensible de momento, porque no vemos la figura, porque se da en codos la medida, etcétera. Entonces vamos a hacerlo más significativo y más detalladito. El nombre del espacio abierto, entonces, se llama atrio. Y ya nosotros en un tema anterior vimos y estudiamos sobre el atrio y sobre los dos lugares interiores. Bien, vamos entonces a ver acá cuál es el atrio. Voy a recurrir aquí a una flechita. Este es el atrio. Todo este espacio que vemos aquí nosotros, abierto, que no es la carpa, no es la tienda, que se llama tabernáculo. Todo este sector se llama atrio. Dice, rodeado de cortinas. Entonces, vamos a ver cuáles son las cortinas acá. Todas estas, vean ustedes aquí. Todas estas cortinas alrededor. Y entonces están colgadas de columnas. Esas columnas que ya leímos están aquí bien en miniatura, pero las vamos a ver después detalladamente. Vamos entonces, ahí ustedes pueden ver, los que tienen computador sobre todo, que cada columnita se le ve ahí como un hilito oscurito. Ya lo vamos a ver en detalle. Entonces, se nos dice en el relato bíblico y en el libro Cristo en su santuario. Pasemos a la siguiente, por favor. Seguimos. Ok, perfecto. Que las columnas eran 60 en total. Estas columnas, obviamente, están todas alrededor aquí del santuario. Lo que ustedes pueden ver, en total eran 60 columnas. Dice Éxodo 38, 17, las bases de las columnas eran de bronce, o sea, la base, lo de abajo, ya la vamos a ver en detalle. Los capiteles de las columnas y sus molduras, que no era así algo recto, no, era hermoso, de plata. Asimismo, las cubiertas de las cabezas de ellas, de las columnas, de plata. Y todas las columnas del atrio tenían molduras de plata. Quiero llamar su atención para decirles que en la parte exterior, lo que es el atrio, lo que hemos rodeado aquí de rojo, los metales que se usaron ahí fueron el bronce y en las columnas la plata. En el interior del tabernáculo vamos a ver nosotros que es todo en oro, en oro. Entonces, veamos un momentito aquí las cortinas de plata de entrada. Volvamos otra vez. Volvamos, ok. Vamos a ver aquí. Esta es la entrada acá al santuario. Esas cortinas son especiales. ¿Por qué? Porque son a color. Las demás son de lino blanco, todas las de alrededor, pero aquí las de entrada, estas son justamente unas cortinas hechas a colores, en azul, en púrpura, o sea, morado, carmesí rojo y lino torcido blanco. Y tenían 5 codos de altura
es 2 metros 25 centímetros, y de ancho 20 codos, o sea, 9 metros. 9 metros tenemos acá en la entrada. Esta entrada es de 9 metros acá. ¿Ya la están viendo? Y las estacas de todas las columnas, aquí se alcanzan a ver un poquitico, aquí ya las vamos a ver en más detalles. Estas estacas son en bronce para tener las columnas, no como unos vientos, como cuando uno tiene una carpa y pone vientos para sostener la carpa, así mismo estaba en el santuario. Entonces, enseguida vamos a ver nosotros la cortina de entrada, que tiene 9 metros por 2,25 de altura. Si ustedes multiplican 9 por 2,25, nos da 20,25 metros cuadrados. Y significa que la anchura inmensurable del amor de Dios, cuando vamos a Él, nos está recibiendo. ¿Por qué esta comparación? Porque es que hay una cortina que separa el lugar santo del santísimo. Y ya nosotros vimos en el tema anterior que el lugar santísimo es como un cubo. Tiene 4,50 por cada lado, ancho, largo, y tiene 4,50 de altura. 4,50 por 4,50 nos da 20,25. Entonces, la entrada, aunque es más ancha, es el doble, no 4,50, sino 9 metros, por el alto, que es 2,25, da 20,25 metros cuadrados. Y el lugar santísimo, 4,50 por 4,50, da 20,25 metros cuadrados también. Quiere decir, la entrada es muy ancha. Es el amor de Dios cuando vamos a Él, cuando entramos a Él, cuando entramos en el plan de salvación, su amor es muy ancho. Y ya en el lugar santísimo, la cortina que separa el lugar santo del santísimo tiene igual superficie de la puerta de entrada del atrio, pero tiene el doble de alto. Es la mitad del ancho, pero el doble de alto porque es un cubo. ¿Y qué significa? Que el que acepte el llamado de Dios, el camino se le hace más angosto, porque el tabernáculo ya adentro en el lugar santo y santísimo es más angosto, como dijo Jesús en Mateo 7:13, que para los fieles su camino es más angosto, un poquito más difícil, pero su gracia es más alta que los cielos, porque adentro en el tabernáculo el techo es más alto que la entrada. Entonces la gracia de Dios es mucho más alta que los cielos. Qué lindos ejemplos, comparaciones nos trae aquí el santuario con sus cortinas. Veamos entonces en detalle las columnas. Quisiera llamar su atención acá a esta columna que tenemos en la izquierda. Esta columna básicamente es de una madera que se encontraba en la península del Sinaí, madera de acacia. Esa madera era muy durable, bastante dura, bastante fuerte, y ella es enchapada en bronce. Así que el interior de esta columna es en madera de acacia, pero todo por fuera tiene un enchape de bronce. Como ustedes pueden ver, esa columna tiene arriba sus capiteles de plata, aquí. Y abajo, aunque no lo podemos ver bien, también sus capiteles o sus bases, aunque son de bronce, tiene adornos de plata. O sea que era algo muy hermoso. Por otro lado, tenía acá unos círculos, unos aros, de donde salían, vamos a ver aquí al lado derecho, con pelos de cabra se hacía entonces acá una especie de cordel, de lazo, con las estacas de bronce aquí en el piso para sostenerla de lado y lado, o sea, no solamente del lado de afuera, sino también del lado de adentro, para que hubiera equilibrio en estos postes de madera, de acacia, pero enchapados en bronce.
Recordemos siempre que en el atrio todo es de bronce y en el caso de las columnas, sus capiteles o sus adornos son de plata. El resto de los instrumentos del atrio son todos en bronce. Dios, en su sabiduría, indicó que todo debía ser así. La única base aquí en la columna de bronce que tiene adornos de plata es esta que estamos señalando acá. Entonces, estas columnas sostenían el cortinaje todo alrededor, pero el cortinaje de la entrada era diferente. Ya leímos que era en color azul, era en color rojo, en color morado y en color blanco. No se sabe qué adorno tenían o cómo estaban hechas exactamente. Eran de 9 metros, eso sí se sabe, por 2,25 de altura, sí. Hemos conseguido aquí algunas imaginaciones de personas que han estudiado sobre el tema y ustedes podrán ver entonces, alguien se imaginó que pudiera ser la cortina en esta forma que vemos aquí a la izquierda. Estoy tratando de dibujarla, de señalarla. Ok. Alguien se imaginó que pudiera ser así. Otra persona creyó que podía ser en esta otra manera. Entonces, alguien se imagina que podía tener algunos bordados de leones con alas. Alguien creyó que tal vez era mucho más sencillo el tejido y entonces se lo imaginó así como ustedes están viendo acá, manteniendo siempre los colores azul, blanco, rojo y morado. Y no faltó quien se imaginara que las cortinas fueran así, como estas cuartas. No se sabe cómo eran. Las que sí se saben que eran ciertamente con bordados de querubines son las que vamos a estudiar en el próximo tema que separan el lugar santo del santísimo. Por ahora pues estamos estudiando lo del atrio. Y noten ustedes acá las estacas, ¿no? Siempre hay estacas sosteniendo las columnas de lado y lado, afuera y adentro, para que no se vayan a caer. Entonces, y tener unas basas bastante fuertes en bronce que las ayudaban a sostener, encajaban perfectamente, porque todo lo que Dios hace y ordena es perfecto. En este comentario que tenemos aquí, vamos a ver el significado de los colores. Esto está en Éxodo 27:16, donde especifica los colores, pero lógicamente la explicación no está ahí. Pero estudiando nosotros los textos bíblicos y el espíritu de profecía, encontramos que el azul significa el cielo de donde vino Jesús. El color púrpura o morado es un color que siempre en la antigüedad se le aplicaba a las vestiduras de los reyes y sacerdotes para significar eternidad. Jesús como un rey eterno y sacerdote eterno. Y esto está en Juan 19:5 y en Hebreos 5:10. El color rojo o carmesí, el poder que hay en la sangre preciosa del Cordero, como la llama Pedro en su primera carta, capítulo 1, versos 18 y 19. Esa sangre preciosa del Cordero de Dios derramada para nuestra redención, para nuestra salvación. Eso es el rojo. Y el blanco, que era en lino, la humanidad pura y perfecta de Jesús y de su justicia, la cual resulta de la obediencia según Apocalipsis 3, versículos 5, 18 y el capítulo 19 y el verso 8 de Apocalipsis. El azul, vino Jesús, púrpura, rey sacerdote eterno, color rojo, el poder en la sangre preciosa de Jesús, y el blanco, la pureza perfecta de la humanidad, de la justicia y del carácter de Cristo Jesús. Por eso esos colores se van a repetir, ya lo veremos en un futuro, en las vestiduras de los sacerdotes y de la cortina que va a separar el lugar santo del santísimo.
De Cristo en su santuario, en la página 31 y el párrafo 2, volvemos a leer. En el atrio y cerca de la entrada, que tiene esa cortina larga, ancha, se hallaba el altar de bronce del holocausto. En ese altar se consumían todos los sacrificios que debían ofrecerse por medio del fuego al Señor, y sobre esos cuernos se rociaba la sangre expiatoria. Quiere decir, en cada esquina, como ya vamos a ver, había un cuerno de bronce. Entre el altar y la puerta del tabernáculo, para entrar al lugar santo, estaba la fuente, también de metal. Esa es la palabra que se utiliza para el bronce. Había sido hecha con los espejos donados voluntariamente por las mujeres de Israel. Ya explicaré eso más adelante. En la fuente los sacerdotes debían lavarse las manos y los pies cada vez que entraban en el santo compartimento, o sea, el lugar santo, o cuando se acercaban al altar para ofrecer un holocausto al Señor. Tengamos en cuenta entonces ese comentario respecto a el altar del holocausto y a la fuente que eran de bronce. Bien, hablemos específicamente del altar del holocausto según lo relata Éxodo 38, versículos 1 al 7. Igualmente hizo de madera de acacia el altar del holocausto, pero ese va a ser enchapado en bronce, porque si no, no aguanta el calor de las brasas. Su longitud de 5 codos y su anchura de otros 5 codos, o sea, es cuadrado, y de 3 codos de altura, nada más, ya lo vamos a ver. E hizo sus cuernos a sus 4 esquinas, los cuales eran de la misma pieza, y lo cubrió de bronce, todo fundido en bronce. Asimismo, todos los utensilios del altar, calderos, tenazas, tazones, garfios y palas, todos sus utensilios los hizo de bronce. E hizo para el altar un enrejado de bronce de obra de rejilla que puso por debajo de su cerco hasta la mitad del altar. También fundió 4 anillos a los 4 extremos del enrejado de bronce para meter las varas con las cuales había que transportar el altar del holocausto. E hizo las varas de madera de acacia y las cubrió de bronce, y metió las varas por los anillos a los lados del altar para llevarlo con ellas. Hueco lo hizo de tablas. Note lo lacónico, lo corto que es la descripción de este altar. Aquí en la figura que tenemos nosotros de la izquierda, vemos entonces el atrio y el lugar que ocupa este altar del holocausto. Así que podemos ver nosotros que es lo primero que encontraba el adorador o el pecador cuando iba allá al santuario. A ver si mi ingeniero me da una ayudita porque no me está respondiendo acá mi flechita para señalar el altar y su ocupación allá en el atrio. Muy bien, ahí está la flechita roja. Nótese que está muy cerca de la entrada. Es lo primero que encuentra el pecador. Ya hablaremos de eso en un par de minutos. Entonces, aquí está la entrada con sus cortinas de colores y lo primero que encuentra es el altar del holocausto. Aquí a la derecha, entonces tenemos un cuadro de cómo, según la descripción bíblica, se imaginan los artistas, era el altar del holocausto, con su rejilla interior en donde se ponían las brasas para quemar entonces las víctimas. Y lógicamente en un futuro vamos a hablar de las víctimas porque no eran solo corderos, era una gama de animales que simbolizaban a Cristo Jesús y su sacrificio. Nótese las varas que tiene acá el altar del holocausto, están dentro de los anillos, se utilizaba
para poder trasladar el altar cuando el pueblo de Israel se trasladaba del lugar. Entonces, los levitas, que eran la tribu encargada de cuidar estos muebles y de trasladarlos, tomaban estas varas, que son de madera de acacia, pero enchapadas en bronce. Todo es enchapado en bronce. Miren ustedes los cuernos que hay en las esquinas. Vamos a señalarlos acá. Estos cuernos también tenían su función y tenían, lógicamente, su significado, del cual vamos a hablar nosotros más adelante. En la siguiente ilustración, entonces, vamos a especificar un poco mejor el altar con sus medidas. Este altar, en primer lugar, la palabra altar viene de la palabra alto, donde altar quiere decir lugar alto. O sea, es un mueble con cierta altitud. Tiene 1,35, que son 3 codos. 1,35 de altura. Tiene por cada lado 2,25. En donde se nota que no es ni tan pequeño, pero tampoco tan grande. Algunos meses más tarde de nuestro estudio, porque esto nos va a tomar meses, cuando estudiemos el templo de Salomón, vamos a encontrar que este altar fue descomunalmente grande, muy grande, pero guardando las proporciones. Siempre la forma y la proporción se guardó. Entonces, nótese bien la rejilla, como se la imagina el artista, va hasta la mitad, es enrejado, pero arriba para poder sostener a las víctimas que van a ser quemadas, y sus varas de bronce, sus anillos de bronce, sus cuernos esquineros, que ya hablaremos oportunamente del significado de este mueble. Ahora bien, esta rejilla, no hay pues una descripción de ella en la palabra de Dios, en Éxodo, ni en el Pentateuco. Algunos la han imaginado así como ustedes la ven ahí en el suelo, en el piso, y se introducía. Y entonces llegaba hasta la mitad del mueble, que es de tablas enchapadas en bronce, y había una parte superior para sostener la víctima, el cordero, el cabrito, lo que fuera. Entonces, más o menos se ha imaginado que era en esta forma el altar, y lógico, todo tiene su significado, todo tiene su simbolismo. Habían utensilios que ya los leímos nosotros en la manera como lo describe el libro de Éxodo. Éxodo 27:3. Harás asimismo sus recipientes para recoger las cenizas y sus palas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Todos sus utensilios los harás de bronce. Ahora, los utensilios del altar eran los siguientes. Las palas se utilizaban para sacar las cenizas del sacrificio del altar, porque eso, imagínense, tantas víctimas, y que había una segura todas las mañanas al amanecer y otra en el atardecer, mínimo 2 víctimas diarias más todas las que llegaban. Eso producía mucha ceniza. Los tazones servían para la sangre del sacrificio. El animal se degollaba, como lo vamos a explicar, y se recogía la sangre en tazones de bronce. Había tenedores, unos tenedores grandes que se utilizaban para mover y colocar bien al animal sobre el fuego. Ya hablaremos también de eso. Habían braseros que servían para colocar y transportar el fuego a todo el tabernáculo. ¿Cómo así? Sí, es que fuera de acomodar las brasas ahí en el altar, se llevaba adentro al altar del incienso algunas brasas. Entonces, por eso se llaman braseros. Y la bandeja para las cenizas era en donde se colocaban las cenizas del holocausto, y había siempre una persona seleccionada que debía llevarlas fuera del campamento a un lugar limpio y depositarlas en ese lugar. Todo estaba fríamente calculado, fríamente ordenado por Dios, porque Dios
es un dios de oro. Entonces, aquí en una laminita más clara, vemos los utensilios que se usaban en el altar de bronce. Los platillos de bronce para recoger las cenizas, las paletas de bronce, los tazones de bronce, los garfios o tridentes de bronce y los calderos de bronce. Todos estos utensilios tenían que ser utilizados y nótese, todo afuera en el atrio es de bronce, a excepción de los capiteles de las columnas que eran de plata. Pero estos eran los metales que se usaban afuera. ¿Por qué? Porque el bronce era mucho más resistente a la intemperie, al uso y al abuso, mientras la plata y el oro son mucho más delicados y más valiosos, y ya veremos nosotros a través de nuestro estudio qué significaba todo esto. En la siguiente diapositiva entonces tenemos nosotros la descripción de lo poco que se sabe de la fuente. ¿Y por qué digo yo lo poco que se sabía de la fuente? Porque es que fuera de lo que nosotros vemos aquí, que vamos a leer de Éxodo 38:8, no se sabe más de la fuente. También hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. No se sabe nada más, ni qué medidas tenía, ni qué forma tenía, nada se sabe. ¿Se han imaginado los artistas religiosos algunas formas de la fuente? Esta es una de las que puede describir mejor el uso que le daban los sacerdotes, porque tenían que bañarse, lavarse las manos y los pies. Hay que entender que en esos tiempos no había pavimento, no había asfalto, están en un desierto lleno de un terreno arenoso, lleno de polvo, y por más que venían bañados de sus carpas, su cuerpo limpio, siempre los pies se llenaban de algún polvillo y tomando algunas cosas, sus manos tenían que ser lavadas porque al entrar en el tabernáculo tenían que entrar 100% limpios. Y claro, eso tiene un significado, que ante la presencia de Dios tenemos que estar limpios por dentro y por fuera. Por dentro, sí, de corazón, de carácter. Y por fuera, porque la presencia de Dios lo merece. Cuando yo estudié esto al dedillo y lo vamos a estudiar todavía más detalladamente cuando estudiemos las vestiduras de los sacerdotes, yo, mis hermanos, decidí que siempre en la presencia de Dios estaría lo mejor arreglado posible. Algunos hermanos siempre dicen que a pesar del clima de Cali o de otro clima, Miguel Ángel siempre va con su vestido completo y su corbata. Sí, porque aprendí que en la presencia de Dios hay que estar bien organizados, bien limpios, afeitados, bien organizados. Y aún así virtualmente. Yo soy incapaz de presentarme en camisilla o cualquier cosa porque voy a hablar de la palabra de Dios. Y en la presencia de Dios hay que estar organizaditos. Ese culto que hacemos en la mañana con la familia o en la noche, algunos todos descamisados, bueno, no sé, yo tomé otro concepto. Estar en la presencia de Dios hay que estar impecables. Y un sacerdote no podía llevar cualquier túnica de cualquier color. Ya estudiaremos eso en un futuro. Bueno, quiero llamar su atención a un detalle que da aquí el texto de Éxodo 38:8 y dice que fue hecha esta fuente de los espejos de las mujeres. Entonces era de vidrio la fuente, no era de bronce, es que antiguamente no se conocían los espejos como hoy. No había ese conocimiento de que se elaboraban en esta forma en vidrio y con una pintura especial en base a mercurio, etc. No, ellos tomaban láminas de bronce y con sebo, con grasa de animales, la frotaban y la frotaban hasta que quedaba bien brillante y servía de espejo. Entonces, con todos esos espejos,
se fundieron y se hizo la fuente de bronce. Debió ser algo muy lindo, muy brillante. Ya me imagino cómo sería la pureza del agua que contenía para poderse lavar los sacerdotes y entrar en la presencia de Dios y trabajar en el servicio en una manera impecable. Así que por eso dices de los espejos, porque eran láminas de bronce y se las frotaba y se las brillaba hasta que uno podía verse entonces el rostro, el cabello en esas láminas de bronce. Bien, ¿qué significaba esta fuente para el judío y para hoy para el cristiano? Sus enseñanzas son bellísimas. Número 1, que Cristo y su Espíritu Santo es el agua que limpia a todo aquel que viene a Cristo Jesús. Jesús es el que calma la sed espiritual, la sed psicoemocional de todo el que viene a él. Recordemos el caso de la samaritana. Jesús llega a Samaria, un judío no pasaba por Samaria porque lo podían rechiflar, echar piedra, porque eran supuestamente enemigos, aunque habían sido hermanos. Y se sienta en el pozo a mediodía y le pide a una samaritana que le dé un vasito de agua. Y ella dice, oiga, ¿usted cómo, siendo judío, me habla a mí, que soy samaritana? Y ya saben ustedes el resto del relato. Si supieras quién te pide beber, antes tú le pedirías un agua que él te dará para que nunca tengas sed. ¡Ay, dame de esa agua! Para que no tengan que venir aquí al pozo varias veces al día. Él es el agua que saciaba las necesidades de su pueblo. Él fue esa roca de donde salió el agua para poder suministrar baño, bebida, alimento a 1 millón de personas en el desierto. Así que el agua es un símbolo de Cristo Jesús, que sacia las necesidades espirituales, que refresca las necesidades espirituales y físicas. En la fiesta de los tabernáculos, ustedes van a encontrar en Juan el capítulo 7, y no lo vamos a leer hoy, usted lo hará como una tareita allá en casa, que están en la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las cabañas, y todos los días habían unas ceremonias, en la noche la ceremonia de las antorchas y en las mañanas la ceremonia del agua. Y en esta ceremonia del agua, el sumo sacerdote tomaba un cántaro de plata y él desde el atrio comenzaba una procesión, si la podemos llamar así, con un coro de levitas. Ellos cantaban una fracción de un salmo y el sacerdote avanzaba X cantidad de pasos. Paraba, cantaba el coro de los levitas, otro salmo, y el sacerdote avanzaba otra cantidad de pasos, paraba, cantaban los levitas, así hasta llegar al estanque de Cedrón. Allá llenaba en ceremonia el cántaro de plata, lo ponía en su hombro y venía también X cantidad de pasos, paraba, cantaban los levitas y así hasta que llegaba otra vez al atrio del templo. Cuando llegaba al atrio del templo había una especie de embudo gigantesco en donde en X momento, en el silencio del coro y en el silencio de la multitud que esperaba el sumo sacerdote, cada mañana, esa semana de la fiesta de los tabernáculos, él comenzaba a verter el agua en ese embudo. Y ese embudo tenía un canal que iba conectado y volvía otra vez el agua al estanque de Cedrón. Entonces el sumo sacerdote estaba entrenado y vertía esa agua lentamente. Y en silencio todo mundo observando. En una de esas fiestas que Jesús va y está presente, dice Juan que a alta voz rompe el silencio. ¡Qué irreverente! Cuando uno ve agua, a mí me ha pasado, yo creo que a ustedes también, lavando el carro o lavando ropa, a uno le dan deseos de tomar agua. El agua llama agua.
Y la gente, muchos de ellos estaban pasando saliva en ese momento de ver caer lentamente el agua y rodar por el canal hasta llegar a Cedrón. Y rompe Jesús ese silencio y esos deseos de tomar agua, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. La gente quedó pero pasmada y miraron de dónde venía esa voz de ese joven maestro. Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué más dijo ese día? Juan no cuenta más, solo hace una aclaración y dice, esto dijo de los que habían de creer y habían de recibir el Espíritu Santo, pues el Espíritu no había venido todavía. Así que recibir a Cristo es recibir el Espíritu Santo y tiene como símbolo el agua. Si alguno tiene sed de paz, de amor, de tranquilidad, de arrepentimiento, de una nueva vida, venga a mí y beba. Jesús es el agua de vida eterna que salta para vida eterna. Y el agua llegó a ser un símbolo en la comunión. El rito de humildad, lavarnos los pies unos con otros, que es un símbolo, un significado de humildad, porque en ese tiempo lo hacían eran los criados, los siervos. Ningún señor ni señora lavaba los pies, no, se los lavaban a ellos los criados. Por eso Jesús lo toma como un símbolo de humildad, de siervos. Y el agua, dice el Espíritu, pero en el deseo de todas las gentes, cuando estamos en ese rito de humildad que debe ser bien solemne, y no estar conversando y mirándonos los unos a los otros y hablando de otras cosas, porque eso se vuelve mecánico y no tiene significado, hermanos. Debe ser en solemnidad, yo lavando los pies de mi otro hermano, donde simboliza Jesús lavó tus pecados. Como yo estoy lavando tus pies, el Señor ha lavado nuestros pecados con su preciosa sangre. Qué significado más bello. Pero no, nuestro rito de humildad, yo en algunas iglesias he visto algo mecánico ahí sin significado, sin ningún efecto espiritual. Algunas veces se pueden a cantar himnos, pero orar con mi hermano, apretar sus pies, como diciéndole, te amo, hermano, yo soy tu siervo, te quiero. Jesús lavó tus pecados, está lavando tu vida en su sangre preciosa. Hombre, ese debiera ser el significado, mis queridos hermanos y amigos, de ahora en adelante en el rito de humildad y muy solemne, nada de charlas y conversaciones. Yo asombrado en alguna iglesia alguna vez, un sábado, dirigiendo la cena del Señor, voy a lavarme los pies y unos jóvenes comentando que el viernes de noche, oye, ¿cómo viste a Colombia anoche? Y el uno lavando los pies al otro, no, fatal, perdió ese partido. Hablando del partido de la Selección Colombia del viernes de noche y era sábado de mañana lavándose en los pies. Hombre, esto nunca lo puedo olvidar. Se perdió ese significado, esa fuente allá en el tabernáculo, en el santuario, recordaba que Jesús sacia todas nuestras necesidades y más que todo la limpieza del pecado. Ese significado precioso tiene la fuente de agua allá en el santuario y lo sigue teniendo porque Jesús es quien ha lavado nuestros pecados, quien sacia nuestras necesidades y el Espíritu Santo es el que representa también a esa agua. Es Jesús en nosotros, es Jesús saciándonos, limpiándonos, corrigiéndonos. Qué obra maravillosa la de Jesús en la persona del Espíritu Santo. Por eso, mis queridos amigos y hermanos, debemos mantener una comunión muy hermosa, muy linda con el Espíritu Santo. En el siguiente cuadro que vamos a ver aquí en nuestra pantalla, tenemos el altar del holocausto y lo que él simboliza o simbolizaba espiritualmente.
En primer lugar, quiero hablar de los cuernos que hay en las esquinas. La gente llegaba con los corderos, los cabritos, los demás animales, que son bastantes. Dependía la clase social, dependía el motivo del holocausto. Ya estudiaremos eso en un futuro. Y para que no se escaparan los animalitos, porque a veces había mucho turno, los amarraban ahí en esos cuernos. Los llevaban con su cabestro y los amarraban ahí en esos cuernos. Ustedes y yo, los que somos estudiosos de la palabra, sabemos perfectamente que simbólicamente, que proféticamente, la simbología bíblica nos dice que un cuerno es símbolo de poder, que puede ser poder político o poder religioso. Las bestias que vio Daniel en profecía, las que vio Juan en Apocalipsis, bestias con 10 cuernos, poderes que pueden ser políticos o religiosos. Estos aquí en el altar del holocausto simbolizan el poder de la sangre y el sacrificio de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ahí era donde se sacrificaba la víctima. Y la víctima era un símbolo de Cristo, el Cordero de Dios que moriría algún día por mis pecados. Y eso lo sabía todo israelita. Cuando el animal era degollado, y ahora les voy a contar cómo era el asunto. La persona llegaba con su víctima, ponía las manos sobre la cabeza de la víctima y confesaba su pecado. Simbólicamente se lo traspasaba. Había el concepto desde el comienzo. Esto no es solamente de Romanos, del libro de Romanos, no, desde el comienzo sabía, la paga del pecado es muerte, es transgresión de la ley de Dios y ocasiona muerte eterna, porque en el universo perfecto moralmente de Dios no puede existir el pecado ni los pecadores. Entonces, desde Adán, el pecado fue muerte, muerte física y muerte eterna. Pero tan bello que Jesús vio una solución para no perder a sus hijos. Yo voy a morir en reemplazo de ellos. Y el que acepte mi sacrificio no morirá eternamente, sino recibirá vida eterna. ¡Qué amor! ¡Qué abnegación! Entonces, la persona confiesa su pecado sobre la víctima y tiene que recibir una especie de cuchillo de manos del sacerdote que lo está atendiendo y degollar al corderito, al cabrito, al pajarito, depende de la ofrenda que llevaba. Y el sacerdote de inmediato recogía el chorro de sangre en el tazón y tomaba con su dedo, metía el dedo en el tazón de sangre y untaba el cuerno, untaba los 4 cuernos. Hay poder en la sangre de Jesús. Eso es lo que significaba. Hay poder en el Cordero de Dios que va a morir por mí. Y hay 4 poderes. Primer poder del primer cuerno. Miremos aquí un cuernito. Digamos que es eso. Simbolizaba el poder de la sustitución. Cristo me sustituye. Cristo me reemplaza. Muere por mí. Y su sangre tiene el poder de reemplazarme. ¡Qué precioso! Un segundo poder, la sangre de Jesús perdona mis pecados, limpia mis pecados, me justifica, que eso es la justificación. Cuando yo acepto a Jesús como mi Salvador, Él borra mis pecados, me pone mi página en blanco como si nunca hubiera pecado. Oiga, qué amor. Es que mi mente no, como que no puede captar eso. ¿Cómo es posible una vida llena de pecados? Y el hecho de que yo creo que Jesús murió por mí y es mi Salvador y me borra todo, me justifica, me ve como un justo. Hay poder en esa sangre para recibir perdón. Un tercer cuerno simbolizaba el poder de la sangre de Jesús para santificarme, para darme pureza en mi carácter, para hacerme semejante a Él
y por eso nos da su Santo Espíritu. La gente entendía eso, que algún día el Mesías vendría y haría todas estas transformaciones que ahora eran simbólicas y había que creerlas, era por fe, obvio, sí, había que hacer una obra ahí, pero era un símbolo de la salvación en fe, entonces de la santificación. Y un cuarto cuerno, el poder de la sangre de Jesús que tiene para darme paz y una nueva vida, una vida de gozo, de paz, con fruto, el fruto del Espíritu Santo. Así que al untar la sangre en esos 4 cuernos simbolizaba todo el poder que Jesús tiene en su sangre que derramó en la cruz del Calvario. Ay, mis hermanos, ese corderito tenía que ser, después de degollado, desollado, o sea, tenía que quitársele la piel. En la mayoría de los casos, esa piel se le regalaba al sacerdote, ese era su precio, y lógico, esa piel tenía uso para hacer muebles, para hacer abrigos, etcétera, carpas, etcétera. Había muchos usos con las pieles y ya hablaremos de eso en un futuro. Entonces, el animal se lavaba ya sin piel y el pecador que tenía que quitarle la piel tenía que partirlo por las articulaciones sin quebrar ningún hueso, partirlo en pedazos y ver cómo el sacerdote lo colocaba ya sobre el altar como un rompecabezas, armar otra vez el animalito ahí sin piel y ponerlo a quemar. Imagínense ustedes, ¿qué pensaría el pecador cuando tenía que cortarle el cuello al animalito inocente? ¿Qué pensaría mientras todo el tiempo se lo colgaban ahí, como hacen los carniceros, que cuelgan los animales ahí con ganchos y van cortando? ¿Qué pensaría el pecador mientras le quitaban la piel y después tenerlo que partir en pedazos? ¿Le quedarían ganas de volver a pecar? Yo no creo. Era muy difícil volver a pecar con todo eso que tenía que hacer. ¿Y qué pensaba el pecador? Algún día mi Salvador, mi Redentor, mi Cordero de Dios va a padecer por mi culpa. Y cada vez que usted y yo tengamos tentación de pecar, acordémonos de este significado del altar del holocausto. Esto que yo voy a cometer, este pecado que yo hice, mató a Jesús. A Jesús no lo mataron las heridas de la cruz. No, hay gente, he visto que en Filipinas, en cada Semana Santa, hay gente que se crucifica cada año y no se mueren. Bueno, y lo hacen cada año. Les quedan heridas, sí, heridas en las manos, en los pies. Se crucifican y no se mueren. A Jesús no lo mataron en las heridas. A Jesús lo mató fue la carga, la mega carga de culpabilidad de los pecados míos y suyos. Cargó los pecados de toda la humanidad y la hizo una, como si se reventara moralmente. Eso es lo que dicen los médicos. Cuando meten la lanza y sale agua y sangre, significa que murió de quebrantamiento de corazón, de un mega estrés que rompió su corazón. El estrés de mis pecados y de sus pecados. Si yo cada vez me acordara de lo que le costó a Jesús el Getsemaní y el Calvario, yo me abstendría de pecar. ¿Seguro? Pensemos en eso cada vez que tengamos una tentación y si hay algún pecado sin confesar, confesémoslo. Estemos en paz y agradecidos por ese sacrificio tan gigantesco que ha realizado Cristo Jesús por cada uno de nosotros. El altar del holocausto era símbolo del monte Calvario, símbolo de la cruz. Así como era sacrificada la víctima ahí, así fue sacrificado Jesús en la cruz del monte Calvario. Por ti y por mí, por mis pecados y los pecados de toda la humanidad. Estos símbolos del atrio debieran seguir resonando en nuestro corazón. Hagamos cuenta esta noche que Jesús está allá en su hogar
está aquí conmigo y que nos dice lo siguiente. Hijo mío, desde el principio planeé con mi Padre y el Espíritu Santo tu salvación. Di mi vida por ti. Soy tu abogado, intercesor y salvador. ¿Qué más podría hacer por ti? ¿Qué decides hoy? ¿Qué decides hoy? ¿Cuál sería nuestra respuesta a Cristo Jesús esta noche, este día? Tanto ha hecho por nosotros. Por eso el santuario es la sombra de la cruz. Y por eso en algún momento, en un tema anterior, escribí ahí, como si Jesús lo dijera, con sangre lo escribí, te amo. Es la demostración más sublime, más clara y elocuente del amor de nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Ahí estaba simbolizado, en la fuente y el altar del holocausto. Y más sorpresas nos esperan en los próximos domingos. Voy a dar oportunidad si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, algún interrogante, algún aporte respecto al tema de esta noche. Prenda su micrófono y formule su inquietud, su aporte o su pregunta. Bueno, parece que no hay inquietudes. Posiblemente el tema ha sido entendible, impresionante. Somos 32 personas en este momento. Gloria a Dios por lo que hemos podido escuchar este mensaje cristocéntrico y de amor eterno, porque la demostración del amor de Jesús. Sí, pastor, ¿Alguien iba a decir algo? Muy claro, pastor. Muchas gracias. Dios lo bendiga. Doblemente a ustedes, mis hermanos. Que no se nos olvide esta ejemplificación del holocausto. Jesús, Amén. la víctima por mi culpa, por mis pecados. Amén. Bueno, entonces oremos, démosle gracias al Señor por estas enseñanzas del santuario. Padre, qué precioso resulta cada vez que estudiamos estos aspectos del santuario. Gracias. Gracias por amarnos tanto. Amado Jesús, gracias por amarnos tanto. Gracias por ir a la cruz, derramar tu sangre, tu vida por nuestros pecados. Gracias por comprar la salvación para nosotros. No la merecemos, pero la tomamos y queremos que nada ni nadie nos separe de esta esperanza y de este perdón tan precioso. Gracias por el estudio de tu palabra. Espíritu de Dios, quédate morando en nosotros y haciendo tu obra que Jesús comenzó. Lo pedimos en ese nombre todopoderoso, el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. 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 Gloria a Dios. Nuestro próximo tema, mis queridos hermanos, será el lugar santo. Vamos a estudiar sobre el lugar santo, sus muebles y su significado, que también es impresionante y debemos entenderlo perfectamente. Así que están invitados para el próximo domingo a las 7 de la noche. Muchas gracias por habernos acompañado, hermano.